Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola, Manolo y nuestra audiencia. Buenos y primaverales días. Bueno, un poco exagerado lo de primaverales, en fin. Hombre, 20 grados no son temperaturas muy invernales. No, invernal tampoco, pero dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí, vale. Estamos fuera de órbita en las temperaturas y cierto es. Vamos a hacer un balance del año y unas perspectivas de lo que puede ser el año que viene, según me has propuesto. Si te parece bien. Me Porque es parece lo que se bien. suele hacer a final de año, ¿no? Aquello de los balances y... Sí, algunos hacéis esas cosas. Así que como, Sí, como, los comerciantes hacen inventario, en fin. sí, Son pues, fechas propicias para eso. pues cuando usted quiera puede empezar. Bueno, empezaré primero una previa. Evidentemente no están todas las que son, porque no puede ser y además sería imposible, que decía el torero aquel, pero sí son todas las que están. Es decir, que he seleccionado unas cuantas desde un punto de vista personal, evidentemente, y por lo tanto parcial y aleatorio, como siempre, pero bueno, sí que creo que son de las más relevantes que han pasado en el año 22 y de lo previsible para el 23. Las he dividido en tres partes, en plan tradicional, que es información local, nacional e internacional. Mm. Si te parece, vamos a empezar por la local. Vamos a ir de más cerca a más lejos. En la local ha habido varios acontecimientos que tienen que ver con el medio ambiente y con la ordenación del territorio. Y ambos dos, los más importantes, en plan negativo. El primero es la ampliación del V21 de entrada norte a Valencia, Ujú. con bastantes disturbios y concentraciones con la demolición del Fort de Barraca Sí, en la huerta de Alboraya. Y a partir de ahí, bueno, pues evidentemente se veía que se iban a salir con la suya y así ha sido. Las obras están prácticamente acabadas y la entrada norte a Valencia tiene una fastuosa amplitud. Ayer pasé yo por allí y evidentemente la entrada a Valencia sobraba sitio por todas partes, pero bueno, ellos sabrán. En segundo lugar, la otra cuestión que queda pendiente, que es así que no está acabada, afortunadamente, es algo que hemos comentado en bastantes ocasiones, ujú, que es la ampliación del Port de Valencia, sí, que incluye también en sus áreas cercanas la Zal y el corredor verde al Saler. Bueno, pues de momento el macroproyecto de ampliación del Port de Valencia está en un impasse, que se dice, es decir, en stand-by, que dicen los ingleses. mm, El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimó un recurso de los activistas de la Comisión Ciutat Port y suspendió cautelarmente la decisión de dejar en manos de la autoridad portuaria dar el visto bueno medioambiental, sí, cosa que por otra parte era lógica, puesto que la autoridad portuaria no puede convertirse en juez y parte, es decir, era una parte interesada y ya había dado la excusa de que con la anterior declaración medioambiental, que creo que tenía 11 años, si no me equivoco, a, después de los cuales evidentemente han cambiado las condiciones climáticas y medioambientales de todo tipo, bueno, pues ya habían dicho que daba igual y que tal. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado el recurso y de momento, como digo, está parado. cierto. Eso es la otra noticia importante para mí de este año. Otra noticia que tuvo mucho eco mediático fue la división de Mónica Oltra en junio. La líder de Compromís, que estaba imputada por el supuesto encubrimiento del caso de abusos de su marido a una menor tutelada, ha sido uno de los asuntos más oscuros que nos ha dejado el año en lo local, ¿no? Ujú, No está nada claro, todavía hay muchas dudas al respecto en un sentido y en otro,
Parece claro que todo apunta a la presión de Ximo Puig como causa de su decisión, es decir, no quería ver complicadas las elecciones del próximo año. Y Mónica en junio decidió apartarse y con una frase lapidaria: no voy a ser su coartada. Es decir, suponía que Ximo Puig podía utilizarla como coartada para su derrota. Bueno, pues la principal artífice, según dicen, del éxito electoral de Compromís y uno de los pilares del Pacte del Botànic que dio el gobierno a los socialistas, a Ximo Puig, pues bueno, ha acabado por ceder a la presión. También era una de las piezas fundamentales del proyecto de los sumandos de Yolanda Díaz. De hecho, la primera reunión de mujeres se celebró aquí en Valencia bajo el auspicio de Mónica Oltra. Y bueno, pues el próximo año, como digo, se presenta confuso para Mónica, para Mónica Oltra. Había creado una especie de monstruo de Frankenstein entre Mónica y Ximo Puig. Pues el próximo año, como digo, se presenta complicado porque, aunque muchos dicen que ya su carrera política se da por amortizada, en política nunca se sabe y bueno, veremos lo que pasa porque hay bastante lío tanto en el gobierno del Botànic como en el interior del propio Compromís, que como sabemos es una coalición de partidos por momentos bastante frágil y bastante enfrentados entre sí y por lo tanto el futuro del próximo año se presenta bastante incierto. Hay que tener en cuenta que tenemos elecciones, eso lo comentaremos en el futuro del 2023, tenemos elecciones autonómicas y por lo tanto la cosa está calentita. Sí, señor. Bien, otro tema que también lamentable, que ha sido noticia durante este año en el País Valencià, han sido los incendios forestales. Ese ha sido el segundo año desde que se tienen registros de mayor afectación de hectáreas arrasadas. Ha habido más de 32.000 hectáreas arrasadas y los grandes incendios han vuelto al suelo valenciano. Bien, por poco se han librado lugares tan significativos como el Parque Natural de Sierra Calderona, de Serra, Náquera, etcétera, que bueno, el fuego se quedó a las puertas. Y por otro lado, el santuario de la Cova Santa, de Alturas, que era otro incendio en Begís. Y por último, otro gravísimo incendio en una de las zonas más bonitas y más incontaminadas por el momento, hasta este año pasado, que era en la Marina, la Vall de Ebo. Bueno, hay tres valles, está la Vall de Ebo, la Vall de Laguar y la Vall de Gallinera, que son tres valles perpendiculares al Mediterráneo y que forman parte de lo mejor conservado de todo el País Valencià. Bueno, pues en este año ha habido un importante fuego en uno de esos valles, en la Vall de Ebo. Bien, otra cuestión que también, por supuesto, habría que destacar durante el año pasado es el repunte de la violencia contra las mujeres. A pesar de las leyes y a pesar de los esfuerzos y tal, siguen muriendo mujeres, siguen siendo asesinadas mujeres. Ha habido hasta 20.000 denuncias y lamentabilísimamente, a pesar, como digo, de los esfuerzos de unos y de otras, ha habido un 12% más de víctimas que en el año anterior. Ha habido hasta 6.252 víctimas y es la tercera cifra mayor de España,
porcentualmente después de Murcia y de Baleares. 24,2 mujeres agredidas por cada 10.000. En fin, como digo, fracaso de los planes de prevención. Y por si faltaba alguien en el jolgorio, pues la extrema derecha colaborando con la falsedad de la violencia, ¿cómo llaman ellos? Violencia intrafamiliar o algo así. Sí, los de Vox llaman así. Sí, bueno, las cifras desmienten totalmente esas chorradas de los señores de Vox, y digo señores en masculino, bueno, y también algunas señoras, que es lo lamentable, pero bueno. El caso es que de violencia intrafamiliar nada, es violencia machista de hombres contra mujeres en el 99,9% periodo de los casos. Entonces, llamemos a las cosas por su nombre y dejemos de tonterías. Otra cuestión lamentable que hemos tenido que sufrir durante el 2022 es el aumento, o al menos la continuación, de los desahucios y de la precariedad de muchas personas. Casi 19 desahucios al día en las últimas noticias que tenemos, que es del primer semestre de este año. 19 desahucios día tras día. Multipliquemos 19 por 6 meses y veremos la burrada de desahucios que, a pesar de las leyes dictadas ad hoc, siguen ocurriendo, sin que en ningún caso las autoridades autonómicas intenten ponerles freno, ni siquiera hablar con los bancos para arbitrar algún plan, ni siquiera tampoco para destinar pisos de alquiler social o incluso gratuitos si hiciera falta para los que no puedan. Pues bien, no han hecho absolutamente nada. Otra cosa relacionada en gran parte con los desahucios es que, bueno, aparte de que también se reflejan las desigualdades de género, son las personas sin hogar, donde hasta ahora la mayoría eran hombres, pero está repuntando peligrosamente el número de mujeres que se quedan en la calle, con el agravante de que muchas de ellas lo hacen con sus hijos. Entonces, bueno, el 15 de diciembre se hizo un recuento y se vio que había en la ciudad de Valencia 754 individuos sin un techo que los cobije ahora que empieza el invierno. Sigue habiendo una mayoría bastante considerable de hombres, hasta un 79%, pero como digo, empiezan a repuntar algo que hasta ahora era bastante desconocido, que supera, como vemos, más de un 20% de mujeres sin techo y en la calle. Bien, otro aspecto a tener en cuenta es la cuestión de los migrantes. Es decir, de las personas que están en situación de precariedad y viviendo en la calle, un 65% son de nacionalidad extranjera y con una edad media de más de 40 años. En el caso de las mujeres que se encuentran en la calle, una quinta parte ha sido víctima de agresiones sexuales y según las primeras encuestas entre estas personas, el 60% de las mujeres que tenían pareja estaban sufriendo violencia de género. De ahí que como única alternativa se hayan visto obligadas a irse a la calle. Se ha elaborado un documento y recoge que más de la mitad de las personas afectadas hace un año que al menos que permanecen sin alojamiento. Bueno, en este documento buscan excusas. La causa, que en parte es posible que sea cierta, son las consecuencias económicas de la pandemia. Y como luz de esperanza al final del túnel, el ayuntamiento del señor Ribó, UCS de Compromís, ha declarado que pondrá en marcha 2 nuevos centros para personas sin hogar en la ciudad de Valencia, que incluirán entre 15 y 20 apartamentos, es decir, pisos compartidos. Bueno, veremos si todo esto se queda en los clásicos buenos deseos
para siempre que empieza un año nuevo. Bien, esto es lo que tenía que contar más o menos por lo que se refiere a lo que para mí había tenido importancia en 2022 en lo local. Si nos vamos a lo nacional, bueno, pues sin orden de importancia y que cada cual lo ponga en orden que quiera, una de las primeras noticias del año fue la victoria del PP en las autonómicas de Castilla y León y su pacto con Vox. Pero no era un pacto a la andaluza, donde simplemente los apoyaban con su voto, sino que exigieron formar parte del gobierno autonómico. Entonces, bueno, fue un precedente importante porque era la primera vez que la extrema derecha de Vox había entrado en un gobierno autonómico en España, de la mano del PP, claro. Y los dos partidos anunciaron ese pacto por el cual Vox presidiría las Cortes de Castilla y León y ocuparía la vicepresidencia de la Junta en la persona de su líder autonómico, Juan García Gallardo, además de 3 consellerías. El señor García Gallardo en menos de un año ya ha tenido tiempo de demostrar quién es y hacer un montón de tonterías, por decirlo de una forma suave, que bueno, han sido la delicia de las redes sociales. Es decir, ha metido la pata continuamente y ha hecho declaraciones extemporáneas sin venir a cuento. Bien, el presidente en funciones, el señor Mañueco, del PP, intentó gobernar en solitario y para ello adelantó las elecciones al 13 de febrero del 22, de este año que estamos acabando. Pero se las prometía muy felices, pero se quedó con un palmo de narices, porque no consiguió la mayoría absoluta y, como acabo de comentar, tuvo que admitir a Vox en el gobierno, que es como meter la zorra en el gallinero, pero en fin, él sabrá. Vox reemplazó a Ciudadanos, que era su socio anterior, que prácticamente está desaparecido en combate, y ha tenido que aceptar muchas de las exigencias que Vox le ha planteado si quería efectivamente ser presidente autonómico. Bueno, la amenaza de Vox de que tendrían que repetir elecciones al final lo hizo claudicar, y la era de Alberto Núñez Feijóo como próximo líder del PP pues ha comenzado también este año con un apretón de manos con los ultras. Veremos cómo acaba la cosa. Bien, otra noticia, esta vez, por una vez bastante menos negativa, ha sido que ha acabado el de estos días, todavía está la cosa, creo que tienen que ir a arrodillarse delante de su majestad Felipe VI, pero en principio ya están elegidos, confirmados, los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Del Tribunal Constitucional, Rafa. Sí, pero los 2 vocales que tenían que salir de... A los que tenían que nombrar el Consejo, sí. Sí, los pero han son nombrado, constitucional. Con lo cual se ha desbloqueado lo que desde hace 5 meses estaba paralizado, que era el Tribunal Constitucional. Correcto, sí, perdona. No, sí, está usted perdonado. Bien, es curioso recordar, por si falta hiciera, que los 3 bloqueos del órgano judicial con periodos más largos han sido, curioso, con los socialistas en el gobierno, es decir, los que los han bloqueado han sido los señores del PP. En el 95 tardaron 8 meses, en el 2006 tardaron casi 2 años y ahora han batido todos los récords con 4 años de paralización. En fin, ahora ya forma parte de la lógica, hay una mayoría, creo que de 7-4 o una cosa así. Constitucional están 7-4, hay pendiente un nombramiento de alguien que dimitió por enfermedad que lo pondrían 7-5 y ya ha dicho el PSOE que hasta que se desbloquee los nombramientos en el Consejo no va
a elegir en el Senado al representante del bloque conservador que falta en el Senado. Ya le ha prometido que le van a devolver la jugada. En fin, sigue la bronca. Sí, sí, la bronca, pero al menos Sí, parece que lleva indicios de poder desbloquearse. en el Constitucional ya está, digamos, desbloqueado, aunque no está completo, pero desbloqueado sí. Ya han podido nombrar a los 4 que estaban pendientes. Sí, pero el PP no lo tiene claro porque no está de acuerdo con los que ha nombrado el PSOE Sí, y, por supuesto, va a ir a instancias europeas judiciales, con lo cual la vergüenza del judicial en España se va a extender por toda Europa. Pero, en fin, bien. ellos sabrán. Bien, bueno, como sabemos, los vocales del Consejo General del Poder Judicial necesitan para ser elegidos de una mayoría de 3/5 del Congreso. Mm, Y por lo tanto, era inevitable que los dos grandes partidos pactasen los nombres. Entonces, bueno, por lo menos parece que de momento se ha desbloqueado, aunque, como tú dices, la bronca continúa. Y sobre todo porque se acercan elecciones y eso da réditos electorales. ujú. Bien, otra de las noticias, esta muy lamentable, que nos ha dejado el 2022 es que el gobierno de coalición ha pactado con el rey de Marruecos el mantenimiento del statu quo en el Sáhara. Dicho de otra manera, la entrega sin condiciones de el Sáhara que interesa, es decir, donde están las riquezas mineras y pesqueras, al rey de Marruecos. Esto fue en abril y supuso para el gobierno de coalición la mayor vergüenza. Hasta ahora, todavía quedan un par de días para aumentarla, la mayor vergüenza de su mandato. Firmó un pacto con Marruecos que supone en la práctica el abandono de su papel como potencia administradora y la entrega, incumpliendo el mandato de la ONU, por cierto, y la entrega a Marruecos de su antigua colonia. La excusa fue la atención sanitaria prestada en España a Boutros Ghali, si recordamos, Sí. el dirigente del Frente Polisario. Ujú. Pero bueno, si no hubiera valido esa, se hubieran sacado otra de la manga, es decir, que excusas no le hubieran faltado. Bueno, otra noticia. La pandemia del coronavirus parece que remite tras 3 años de grave crisis sanitaria. Al contrario de lo que está pasando en China, en España, después de 1 millón de casos, que se dice pronto, parece que la pandemia va remitiendo, aunque evidentemente lo más grave sería que nos confiáramos. Yo no sé cómo lo verás, pero yo creo que efectivamente la cosa va bastante mejor. De hecho, se han eliminado la mayor parte de medidas, pero no habría que confiarse demasiado porque en cualquier momento una nueva variante puede complicar las cosas. Cierto. Bien, y por último, aunque como digo, habrían muchas más cosas, el último elemento que para mí ha sido importante y que nos ha dejado 2022 también, lamentablemente, con signo negativo, es el colapso de la atención primaria y las huelgas de médicos en muchos lugares, como Madrid, Cantabria, Galicia, se suceden y todavía algunas de ellas están en marcha. La atención primaria durante este año ha estado bajo mínimos y los sanitarios se han hartado, lógico. Mientras se aumenta el gasto militar para cumplir con las exigencias de Estados Unidos y de la OTAN, pues la sanidad se precariza cada vez más. Y la novedad es que se ha implantado con fuerza el timo de la atención médica telefónica, que todos, ahí sí que hay consenso, bueno, hay voces disidentes, pero son las menos, se han encargado de recordar que eso ni es atención ni es nada. Es decir, un médico necesita palpar, escuchar y tener un trato directo con el paciente. Y eso por teléfono es un poco complicado. Pero en fin, las nuevas tecnologías están ahí. A lo mejor incluso instalan videollamadas, lo cual margina más a un montón de población
que ni siquiera tiene teléfono móvil o no sabe cómo utilizarlo. En fin, esas son las noticias de ámbito nacional que me han parecido relevantes. ¿Se te ocurre alguna más? No, bueno, se me ocurrirían algunas más si me pongo a pensar, pero ahora no tengo tiempo de pensar, me refiero. Ni gana. Bueno, yo tampoco, ya digo que no estaban todas las que son, pero yo creo que con eso nos podemos dar una idea de un año bastante convulso. Vale. Pues vete a lo internacional por apurar los tiempos, si no. Sí, sí, sí. No, lo de las perspectivas era más rápido. En lo internacional, evidentemente, la primera noticia, y esta sí que habría que ponerla en primera plana, son los 10 meses que se han cumplido de la guerra en Ucrania. Es decir, una guerra que, según Putin o según las fuentes militares rusas, iba a ser una guerra relámpago que iba a acabar en unos días o unas semanas, pues lleva ya 10 meses y está creando pues lo que todos conocemos y de lo cual sí que afortunadamente, bueno, afortunadamente o no, tenemos cumplida información en los medios habituales informativos. Eh, como digo, la guerra se ha estancado en gran manera. El apoyo de los países occidentales y en concreto de los países de la OTAN al gobierno de Zelensky ha conseguido detener el avance ruso. Incluso se han producido algunos contraataques. Últimamente incluso ha habido algunos misiles en territorio ruso ya, con lo cual, lejos de solucionarse, parece que la guerra se está enquistando y cualquiera sabe cuándo acabará y cuándo se sentarán a negociar. Mm. Erdogan en Turquía sigue dispuesto a ofrecerles Estambul para que se sienten a la mesa a negociar, pero eso es de temer que todavía, lamentablemente, está bastante lejos. En fin, por supuesto, ha habido otras consecuencias como migraciones de ciudadanos ucranianos muy masivas a todos los países de alrededor, Ujú. incluso a otros países más alejados. Por ejemplo, en España es bastante significativa la presencia de refugiados ucranianos y, como digo, la cosa dista de estar clara o de que haya esperanzas a corto plazo de una negociación. Otra noticia. Para mí, otra noticia importante que cambia un poco el signo de los últimos años es la presencia de la izquierda moderada en América Latina. Ya estaban desde el año anterior con Bolivia, Ecuador, Colombia, y este año se han unido, bueno, y Chile, por supuesto. Este año se ha unido Brasil, que en octubre celebró su segunda vuelta y que dio la victoria por un estrecho margen a el compañero Lula, con el consiguiente cabreo de Bolsonaro y sus fans, que se han manifestado, como sabemos, a la puerta de los cuarteles para pedir la intervención del ejército y la creación de algo parecido a lo que lamentablemente conocen muy bien en Brasil, que es otra nueva dictadura militar, Ujú. por supuesto. Y bueno, también sin irnos de Sudamérica, hay que poner en valor el fracaso del referéndum por una nueva constitución en Chile, que va a tener que replantearse el sistema de redacción de su nueva constitución. Parece ser, según mis últimas noticias de algunos amigos chilenos que andan por aquí, que ya han empezado las reuniones para ver cómo desbloquean esta situación y consiguen crear una constitución más participativa con otras personas que no estaban en la cuerda de los ganadores de las elecciones. Y la última noticia lamentable ha sido en Perú. En Perú, el presidente Castillo ha sido detenido y encarcelado porque, tras una moción de censura, la tercera en 6 meses,
dijo que aquello no estaba claro, dio un golpe en la mesa y fue acusado de intento de golpe de Estado y encerrado en la cárcel. Bueno, pues otro país donde las cosas están muy confusas y en el corto plazo no se prevé que se vayan solucionando, porque hay disturbios en las calles, los partidarios de Castillo, sobre todo concentrados en la zona interior de Perú, que era su principal bastión electoral, pues han salido a la calle, se han manifestado y se han producido diversos episodios de violencia. Bien, y para acabar, pues hablaremos de Cuba, nuestra querida Cuba, donde la crisis económica se agrava por momentos y cada vez el pueblo cubano está más desasistido de lo más necesario. En fin, otra noticia internacional, también muy importante, por supuesto, es la crisis energética y alimentaria que ha sacudido y está sacudiendo al mundo. Como ya hemos comentado en alguna ocasión, la gran beneficiaria ha sido Estados Unidos, apoyada en la OTAN, que es la que está haciendo negocio con todas las privaciones que están pasando en otros lugares del mundo. Otra noticia es la que da cuenta de las protestas, las crecientes protestas a favor de las libertades de variado tipo. En Rusia, por ejemplo, surgieron en contra del reclutamiento forzoso de un montón de gente para llevárselos a la guerra de Ucrania. Y en Irán y en Afganistán, donde las protagonistas han sido las mujeres que con la negativa, bueno, en Irán la negativa, digamos que el pretexto ha sido el tema del hijab, del velo. Y bueno, y la muerte de esta chica, de Amini, que bueno, sacudió al mundo entero. Y en Afganistán, donde también hay mucha movida femenina y feminista, a cuenta de la cuestión educativa. La última fatwa, o como demonios se llame, de los talibanes, prohibía el acceso de las mujeres afganas al instituto y a la universidad. Entonces, bueno, se han celebrado un montón de manifestaciones de mujeres afganas pidiendo su derecho a la educación. Incluso han habido actos simbólicos, por ejemplo, profesores universitarios rompiendo en público en la televisión sus títulos educativos para demostrar su rechazo a la actuación de los talibanes. En fin, las mujeres en primera fila demostrando que no están dispuestas a aceptar el trato que los hombres respectivos de Irán y Afganistán les conceden generosamente. Bien, y por último habría que hablar de, bueno, por penúltimo, para dejarlo más claro. Siguen muriendo migrantes en busca de unas mejores condiciones de vida. Es decir, que ese goteo que sacude nuestras conciencias, o debería sacudir nuestras conciencias día tras día, pues lamentablemente continúa. Como siempre, la Unión Europea ha continuado siendo incapaz de arbitrar cualquier solución mínimamente digna. Desde el año 14, que es cuando empezaron a registrarse de manera más oficial, pues se han contabilizado más de 4.000 muertes al año en las rutas migratorias. Y bueno, y ni que decir tiene que el número de muertes registradas representa solo una estimación mínima, ya que la mayoría de muertes de migrantes en el mundo ni siquiera se registran. Entonces, bueno, estos datos no solo ponen de relieve el propio problema de las muertes de migrantes
y, por supuesto, las consecuencias para las familias que se quedan atrás, sino que habría que destacar que la gran mayoría de las muertes de migrantes registradas se han producido en el Mare Nostrum, en el mar Mediterráneo. Allí se han documentado cerca de 24.000 muertes o desapariciones, que es lo mismo, desde 2014. Bien, y por lo que se refiere a España, habría que decir que casi 500.000 de personas procedentes del extranjero se establecieron su residencia en nuestro país, lo que supone un considerable aumento, un 138% más que en la misma época, es decir, el primer semestre, que lo último que tenemos datos de 2021. En cambio, 250.000 de personas, es decir, 250.000 abandonaron España con destino al extranjero, la mayoría en demanda de un trabajo. Eso supuso un aumento, es decir, continúa la sangría, sobre todo de personas con formación académica, un 12% más que el año anterior. Evidentemente, no hay que decir, como siempre hemos repetido, que las estadísticas no hablan de cuestiones importantísimas para los emigrantes, es decir, no hablan de condiciones de vida, de precariedades, de FIE, etcétera, etcétera. Por países es curioso, ha habido un dato que, consultándolo, me ha llamado la atención. El principal país origen de migrantes, como era de esperar por otra parte, por su proximidad, es Marruecos. El segundo es Rumanía, el tercero Ecuador, el cuarto Colombia, perdón. Y a continuación, la primera sorpresa es que en quinto lugar está el Reino Unido. Es decir, hay varios cientos de miles, no recuerdo ahora la cifra, de ciudadanos del Reino Unido, de Inglaterra, Gales y Escocia, que han cambiado su residencia y se han venido para España. A continuación va Argentina y también en los primeros lugares está Francia. También me imagino que será por proximidad. En fin, el caso es que el número de migrantes que actualmente están en España, y no habla la estadística para nada de papeles o no papeles, evidentemente habrá una buena cantidad que estarán indocumentados, pues no llega a 500.000 para una población total española que sobrepasa los 47 millones de personas. Somos ya en este país. Bien, y por último, pues habría que dejar constancia de que continúan las guerras olvidadas, de las que, excepto nosotros y 4 indocumentados más, nadie habla, ¿no? Estoy hablando del Yemen, de Armenia, Azerbaiyán, que hace poco ha rebrotado la violencia, Sudán, de Libia, del Sahel, y una larga lista de conflictos que hacen las delicias de los traficantes de armamento. En fin, eso era lo que veía yo de importante en 2022. Y ahora, si te parece, pues vamos a ver las perspectivas para 2023, lo que a mí me parece relevante. Pues arréale, cuando quieras. A ver si lleva tiempo. Las perspectivas... ¿Prevés qué va a pasar o lo que va a ser importante? Sí, no, hombre, yo no tengo una bola de cristal mágica, ¿no? De hecho, las perspectivas las he organizado en torno a un desideratum, a lo que me gustaría, en forma de una especie de carta a los Reyes Magos. Aunque reconozco que muy magos tendrían que ser los reyes para que se cumplieran mis deseos, pero bueno. Local. En mi carta a los Reyes Magos locales he pedido lo siguiente: que se paralicen definitivamente las obras de la ampliación del puerto, porque se enteren de una vez que la actual coyuntura ni siquiera es negocio. Es la única esperanza que tenemos los que estamos en contra de que se paralicen definitivamente y no cautelarmente como ahora, porque por fin se den cuenta de que la coyuntura actual tiene poco que ver
con la que había cuando se inició el proyecto, y que no está el horno para bollos ni está el transporte marítimo internacional para ampliación de puertos. En fin, espero que lo vean y que caigan del burro de una vez. Bien, otra cuestión que creo que sería importante es que haya más y mejor prevención de los incendios forestales. Es decir, sería muy importante eso que siempre repiten y nunca cumplen, que los incendios del verano se apagan en invierno. Bueno, pues siguen sin contratar suficientes bomberos forestales, agentes forestales, etcétera, ¿no? En fin, un deseo para los magos. A ver si hacen magia de una vez. Otra cuestión es que la Generalitat y el Ayuntamiento cumplan de una vez también sus promesas y que se doten de una red adecuada de pisos, tanto para mujeres maltratadas, que tienen muy pocos pisos de acogida y harían falta algunos más, así como para las personas sin techo, que también hemos comentado. Hay que recordar que el ayuntamiento tiene, no recuerdo exactamente la cantidad, pero en fin, quizá pasen de una docena de pisos que, con la excusa, o sin la excusa, vamos, con la realidad de que no tienen dinero en el presupuesto para rehabilitarlos, porque están todos ellos por rehabilitar, pues no se han podido poner en condiciones para acoger con dignidad a estas personas, ¿no? Es decir, esperemos que distraigan alguna partida de gastos no tan necesarios como los fastos navideños, sin ir más lejos, y que se dediquen a reparar y poner en funcionamiento esos pisos que tienen y que son de su propiedad. Es decir, no tendrían que ni siquiera que quitárselo a los bancos. Son de propiedad pública. Bueno, pues a ver si se deciden de una vez. Por supuesto, habría que desear también que el problema de la violencia contra las mujeres eh, se resuelva de una vez, y una de las cosas que para mí sería fundamental es que el tema de la violencia contra las mujeres se incorporara al currículum de escuelas e institutos, ¿no? Sobre todo a partir de la ESO, sería fundamental porque hay un buen porcentaje, quizá no sea mayoritario, pero sí muy significativo, de jóvenes que estamos viendo día a día que no tienen nada claro el tema y que continúan con las agresiones a las mujeres porque piensan que, bueno, que ellos son los amos. En fin, eso lo había hecho en forma de carta a los reyes, pero el problema es que, como yo no creo en los reyes, pues tampoco creo mucho que se vaya a dar. Ojalá. Bien, desde el punto de vista nacional, lo primero que desearía es que el gobierno de coalición sea de una vez por todas lo que dice ser. Y por supuesto que la catarata de elecciones que nos aguardan, pues que no nos depriman más de lo habitual y a ser posible que crezca la abstención. Hay que recordar que en este maravilloso año que empezamos próximamente, tenemos elecciones municipales en España a finales del mes de mayo. Por supuesto, 4 años después de las anteriores. Las elecciones municipales coincidirán con las autonómicas de aquellas comunidades no históricas, es decir, excepto Andalucía, Cataluña, Euskadi y Galicia. Pero no coincidirán con las europeas, que son algo más tarde, serán en 2024. Las próximas elecciones valencianas tocarían en abril del 23, salvo que el presidente de la Generalitat, nuestro buen amigo Ximo Puig, decidiese adelantar de nuevo los comicios, como ya hizo, o por el contrario los hiciera coincidir con las autonómicas del resto de comunidades no históricas, claro. Bien, si opta por esto último, pues las elecciones en lugar de abril se celebrarían, como he dicho antes, a finales de mayo de este año próximo. Y por último, pero no en último lugar, a finales de noviembre o principios de diciembre, falta por concretar la fecha,
se celebrarían las elecciones legislativas generales, siempre que el gobierno de coalición aguante el tipo, es decir, siempre que Sánchez agote los plazos, cosa que si no ocurre algo extraño, pues es de prever. Bien, y por último, de internacional, pues habría que resumirlo en un buen deseo muy navideño, y es que se acaben todas las malditas guerras y que los traficantes de armas y los estados que los mantienen y protegen, que se hundan en el infierno. Pero bueno, mal lo veo porque la situación en los campos más conflictivos está muy difícil. A pesar de todo, bueno, pues mi deseo para ti y para todos nuestros oyentes es que 2023 sea, si no feliz, que es lo que suelo decir en estos casos, pero sí por lo menos un poquito más soportable y menos malo de lo que ha sido el 2022. En fin, buen año para todos. Muy bien, Rafa. Pues está bien eso de los deseos, pero no sabemos si coincidirán con la realidad después. Pero Hombre, vamos a ver, Manolo, siempre suele haber una distancia mayor o menor entre los deseos y la realidad. Pero mm, bueno, si no deseáramos nunca alcanzaríamos nada. mm, El bueno está desearlo, a ver si una de tantas veces que lo deseamos va y se cumple. El problema es que alguien decía aquello de que ojo con lo que deseas porque igual va y se cumple. Pero en fin, esperemos que se cumplan los deseos positivos y que el 2023 sea un año más esperanzador de lo que ha sido el 2022, que ha sido bastante negro. bien, pues si no añade usted nada más, lo podíamos dejar ahí, si le parece. Pues sí, me parece perfecto, porque ya despedimos el año y nos escuchamos si te parece el año que viene, que se suele decir. Eso es lo que hay previsto. Ya veremos cómo van las cosas. Esperemos que no pase nada de aquí a entonces y nos seguimos escuchando. Molt bé. Muy bien, Rafa. Vale, pues salud y buen día. Salud.